Hola, ¿qué tal? Esta vez hablaremos del método de difusión con discos de manera general para después ver específicamente esta prueba para Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis. Empezaré diciendo que las pruebas de sensibilidad deben realizarse sobre microorganismos asociados a infecciones cuando su sensibilidad no se puede predecir a partir de su identificación. La determinación de la sensibilidad está indicada en los casos en que el microorganismo causal de la infección pertenezca a una especie capaz de exhibir resistencia a los antibióticos de uso clínico. Las pruebas de sensibilidad contribuyen a orientar el tratamiento antimicrobiano de los procesos infecciosos. No es necesario realizar pruebas de sensibilidad en aquellos casos en los que la identificación del microorganismo es suficiente para predecir la sensibilidad de los antimicrobianos, por ejemplo, Streptococcus pyogenes contra penicilina. Las pruebas de sensibilidad pueden ser necesarias cuando, a pesar de conocer su sensibilidad del germen a antibióticos altamente efectivos, el paciente no puede recibir dicha medicación. También el antibiograma puede ser indicado con fines epidemiológicos y en estudios de nuevos antibióticos. El método de difusión por discos es rápido, fácil de realizar y barato, y es aplicable a una amplia variedad de bacterias, fundamentalmente aerobias. El Comité de Estandarización de Laboratorios Clínicos, que por sus siglas en inglés hoy se denomina CLCI, es una organización internacional interdisciplinaria cuyo fin es desarrollar estándares y guías para regular el trabajo de las distintas áreas del laboratorio. Por ejemplo, el área de microbiología desarrolla estándares sobre la realización e interpretación de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Los dos primeros documentos, que son el M02 y el M07, estos dos corresponden a dos técnicas. El M02 corresponde a la metodología de la prueba de difusión con discos y el M07 corresponde a la metodología para determinar la concentración mínima inhibitoria por dilución en agar o dilución en caldo. Estos dos documentos se actualizan cada 3 años. Y el tercero, que es el suplemento anual, es el M100, contiene las tablas con los criterios de interpretación de ambas técnicas y se actualiza cada año. Estos documentos son los que se han tomado como base para esta presentación y nosotros seguiremos las pautas del CLCI. El método de difusión con disco consiste en colocar sobre la superficie de placas de agar inoculadas con el microorganismos discos de papel impregnados con una cantidad determinada de antimicrobiano. El antibiótico difunde radialmente, como ya vieron en la diapositiva, a través del espesor del agar, a partir del disco, formándose un gradiente de concentración del antimicrobiano alrededor del disco. Transcurrido el periodo de incubación, los discos aparecen rodeados de una zona de inhibición, como podemos apreciar aquí en la diapositiva. El diámetro obtenido dependerá no solo de la sensibilidad del microorganismo y la carga del disco, sino también del espesor de la capa del agar Müller-Hinton, su pH, su composición, de la difusión del antimicrobiano en ese medio, de la temperatura,
la atmósfera de incubación, de la velocidad de duplicación de la bacteria, del tamaño del inóculo y la fase de crecimiento de la bacteria. Todas estas son las variables más importantes que afectan el resultado del antibiograma. Y bueno, las etapas del método que estaremos viendo son el medio de cultivo, preparación del inóculo, inoculación de las placas, aplicación de los discos, incubación, lectura de los halos de inhibición, interpretación de los resultados, control de calidad y factores que afectan la determinación. Y bueno, el medio de cultivo para la prueba de sensibilidad. De los medios disponibles se considera el agar Müller-Hinton como el mejor para las pruebas de sensibilidad de rutina, dado que pues muestra buena reproducibilidad lote a lote en las pruebas de sensibilidad, contiene bajo nivel de inhibidores de sulfonamidas, trimetroprima y tetraciclina. Es adecuado para el desarrollo de la mayoría de las bacterias patógenas. Esto es en cuanto al agar Müller-Hinton. Normalmente se utiliza para enterobacteriales, Staphylococcus, Enterococcus, Pseudomonas, los microorganismos no fastidiosos. El agar Müller-Hinton suplementado con 5% de sangre de carnero se emplea para microorganismos fastidiosos como el Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Y tenemos otro como el HTM, que es Haemophilus test medium, se emplea para Haemophilus influenza. Y bueno, hay otros medios, ¿no? El medio debe tener un pH entre 7.2 y 7.4. Y la profundidad de este medio debe ser de 4 milímetros aproximadamente. Bueno, en la estandarización del inóculo, el método requiere una suspensión del inóculo con una turbidez equivalente al 0.5 de la escala de Macfarlane, que corresponde aproximadamente a de 1 a 8 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro de E. coli ATCC 25922. La estandarización del inóculo es esencial, ya que el tamaño de la zona de inhibición depende de la densidad del inóculo. Y para la interpretación de las pruebas de sensibilidad con las tablas recomendadas por el CLSI, se requiere un inóculo confluente. Y bueno, para la preparación del inóculo se requiere de seleccionar colonias bien aisladas, tomar de 3 a 5 colonias de igual morfología, de preferencias que no sobrepasen las 18 a 24 horas de que se aisló y que no provengan de medios selectivos. Para la preparación del inóculo, una vez que tomamos estas colonias, las vamos a suspender en solución salina al 0.85% hasta lograr una suspensión con una turbidez igual a la densidad correspondiente al 0.5 de la escala de Macfarlane. Se recomienda usar un dispositivo fotométrico para medir la densidad de la suspensión. Alternativamente, podemos utilizar comparando la densidad
a simple vista con el estándar de turbidez del 0.5 de McFarland, como vemos del lado derecho. Y para facilitar este procedimiento, miramos los tubos contra un fondo blanco con una línea negra como contraste. Las placas, bueno, antes de iniciar las placas deberán estar a temperatura ambiente antes de la inoculación, y al momento de su uso no deben observarse gotas de agua sobre la superficie del agar ni en la tapa de la placa. Vamos a introducir un hisopo de algodón en la suspensión y eliminar el exceso de líquido presionando el hisopo contra las paredes del tubo. Después vamos a distribuir el inóculo uniformemente sobre toda la superficie de la placa, inoculándola en 3 direcciones, o también se puede usar un rotor de placas. Y no olvidemos, es muy importante, inocular dentro de los 15 minutos de haber estandarizado el inóculo. Y luego viene la aplicación de los discos, pero previo a esto es importante cómo los almacenamos. Siempre es importante almacenar los stock, los antibióticos que no hemos abierto, en las condiciones que recomienda el fabricante. Y los discos que están en uso los podemos almacenar de 4 a 8 grados centígrados en un recipiente adecuadamente cerrado con un desecador y protegerlos de la luz. Y antes de abrir los envases de los discos se deben dejar que adquieran la temperatura ambiente para evitar la condensación del agua y no utilizar los discos caducos. Y ahora vamos a la aplicación de los discos de antimicrobianos. Son aplicados después de haber sembrado el inóculo. Si nos retrasamos en aplicarlos, va a provocar un periodo de crecimiento antes de que los antibióticos tengan oportunidad de difundirse, y deben ser aplicados asépticamente. Los podemos colocar con pinzas o con un dispensador de discos. Cuando colocamos los discos en la superficie de agar con pinza estéril, debemos aplicar una ligera presión y debemos colocarlos a una distancia de 24 milímetros desde un centro al otro, como podemos observar en la figura. Y la distancia al borde de la placa al disco no debe ser menor de 15 milímetros. Los discos pues deben quedar en contacto firme y uniforme con la superficie del medio. Los discos también deben espaciarse de modo que los halos de las cepas sensibles no se superpongan, ya que la superposición va a impedir que podamos medir esos diámetros de los discos, de los halos, perdón. La cantidad de discos por placa se detalla en las tablas del documento M100 para cada microorganismo o grupo de microorganismos, pero podemos decir que de manera general se pueden colocar 12 discos en una placa de 150 milímetros y 5 discos en una placa de 100 milímetros.
Y lo importante igual, colocar los discos dentro de los 15 minutos de haber inoculado la placa de agar. Bueno, y ahora vamos con la incubación de las placas. La temperatura debe ser 35 grados más menos 2 grados. Ya dependiendo de pruebas específicas, puede que deba ser 35 grados exactos. Pero en general son 35 grados centígrados más menos 2 grados. El ambiente puede ser con o sin CO2. ¿Cuándo va a ser sin CO2? Pues con todos los microorganismos no fastidiosos, como los enterobacteriales, pseudomonas, Acinetobacter, Staphylococcus, Enterococcus, etc. ¿Cuándo va a ser con CO2? Pues con hemófilos, con hemococo, con beta-hemolíticos, etc. ¿no? Va a depender del microorganismo que estemos probando. El tiempo también de manera general es de 16 a 18 horas o 24 horas. Igual va a depender del microorganismo. Igual, súper importante, incubar las placas dentro de los 15 minutos de haber colocado los discos. El retraso pues puede dar por resultado zonas de inhibición mayores a las de las normales. Y pues también no apilar una gran cantidad de placas porque la temperatura no uniforme en la incubadora puede afectar el tamaño de los halos. Obvio, esto depende de la eficiencia del incubador. Pues una vez transcurrido el periodo de incubación, se procede a realizar la lectura e interpretación de los halos de inhibición. En 2018, el CLSI emitió una guía para la lectura de difusión con disco, que es la M02QG de primera edición. En esta guía podemos consultar pues las reglas generales para medir los halos de inhibición. Así a continuación los veremos. Primero tenemos que evaluar el crecimiento. Si el inóculo es correcto, deberemos de ver que el crecimiento sea confluente. Y pues el crecimiento uniforme permite obtener halos de inhibición circulares y uniformes. Si se observan colonias individuales, esto indica que el inóculo es muy escaso, por lo que debe repetirse la prueba de sensibilidad. Y bueno, aquí tenemos dos ejemplos para medir los halos de inhibición. Y se mide el halo de inhibición en milímetros, redondeando al entero más cercano. El halo de inhibición completo incluye el diámetro del disco y donde no se observe un crecimiento visible a simple vista, que en el caso de la figura A mide 17 milímetros. Si no hay un halo de inhibición, se mide el crecimiento sin zona como 6 milímetros. O sea, cada vez que no haya ningún halo, que el crecimiento esté hasta el borde del disco, se va a medir como 6 milímetros. Ignorar el crecimiento débil de pequeñas colonias que solo pueden detectarse con una lente de aumento en el borde de la zona de inhibición. Y bueno, para la lectura
Las placas se deben leer del lado por el reverso contra un fondo negro iluminada con luz reflejada. Y se pueden medir ya sea con una regla o un calibrador o con un lector automático si es que se cuenta con él. Las placas de Müller-Hint o las que tienen sangre, para hacer la lectura se retira la tapa de la placa de Petri y entonces ya se mide el halo de inhibición desde la superficie superior del agar iluminando con luz reflejada. Aquí tenemos que tener cuidado de medir el halo de inhibición del crecimiento y no la zona de hemólisis. Hay que como mover un poco la placa para diferenciar en dónde termina el crecimiento y en dónde está la hemólisis. Para algunas pruebas, como el Inesolid contra Staphylococcus sp, mida la zona de inhibición completa con luz transmitida. Esto es para poder ver las pequeñas colonias que crecen dentro del halo de inhibición, que no se pueden observar a simple vista. Y también coloque la placa de Petri invertida frente a una luz suave para la observación del halo de inhibición. El halo de inhibición en la figura 5C mide como 20 milímetros. Cuando crecen colonias diferenciadas dentro del halo de inhibición, como en la figura 6A, tenemos que repetir la prueba a partir de un cultivo o subcultivo puro de una colonia individual de la placa de aislamiento primario. Inclusive hay veces hay que volverla a identificar. Y si continúa creciendo las colonias diferenciadas dentro del halo de inhibición, después de repetir la prueba, se mide el halo interno donde no haya colonias, como en la figura 6B, 6C y 6D. Cuando se prueban discos de trimethoprim con sulfametoxazol, no considera en la lectura un crecimiento del 20% o menos del desarrollo total. Este fenómeno ocurre porque pueden arrastrarse sustancias antagónicas de la actividad de esta combinación de drogas que determinan un crecimiento con aspecto de niebla dentro de la zona de inhibición real. Y bueno, ahí en la figura 7A y B, pues pueden ver dónde está marcado el halo y ahí es donde medimos el halo de inhibición. Las cepas de Proteus spp pueden invadir el área de inhibición de crecimiento. Ahí hay que ignorar el velo fino de crecimiento dentro del halo, en lo que era una zona evidente de inhibición, como se muestra en las figuras 8A y 8B. Cuando se observan zonas dobles, hay que verificar la pureza del crecimiento y repetir la prueba en caso de ser necesario. Si el cultivo es puro, entonces medimos la zona interna como se muestra en las figuras A y B, pero ya corroboramos de que nuestro desarrollo es puro. Y bueno, ya una vez que tenemos ya la lectura del halo de inhibición, hay que hacer la interpretación. Para esto nos vamos al documento M100 que esté vigente, que ya lo veremos con detalle con ejemplos en la prueba de difusión con disco para hemófilos y Neisseria meningitidis.
Y bueno, el control de calidad es muy importante porque va a monitorear la exactitud, la precisión, el procedimiento y calidad de los reactivos. Ya lo veremos más adelante, y en general estas son las cepas con las que debemos contar para hacer las pruebas de sensibilidad de los diferentes microorganismos. Y bueno, como ya vimos, es un método fácil y rápido de hacer, pero tiene muchas variables por controlar, como veremos a continuación. En cuanto al medio de cultivo, tenemos que controlar la concentración de timina y timidina. Por ejemplo, un exceso de timina y timidina puede darnos como resultado una falsa resistencia con sulfas y trimetroprima. ¿Cómo podemos controlar esto en el medio? Pues lo realizamos probando la cepa de Enterococcus faecalis ATCC 29219 con el disco de trimetoprim, como se ve del lado derecho de la diapositiva. Y si el halo es mayor o igual que 20 milímetros, el medio está bien en concentración de timida y timidina y podemos utilizarlo. Esto debemos hacerlo en cada nuevo lote o libra de medio. También en cuanto al medio, otros cationes que nos afectan es el calcio y el magnesio, que deben de estar en las concentraciones que ahí indicamos. ¿Y a qué va a afectar estos cationes? Pues afecta a los aminoglucósidos contra la pseudomonas aeruginosa, a las tetraciclinas frente a todas las bacterias, la daptomicina frente a todos los gram positivos. En general, el exceso de calcio y magnesio nos generan falsa resistencia, y un defecto de calcio y magnesio va a dar una falsa sensibilidad. ¿Cómo lo controlamos? Pues probando la pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 con el disco de gentamicina de 10 microgramos, y esta nos debe dar, la pseudomonas debe dar un halo con este antimicrobiano de entre 17 a 23 milímetros. Otro catión que nos afecta es el zinc, sobre todo afecta a los carbapenems, y un defecto en ello pues afecta la detección de metalo-betalactamasas. Se obtienen halos más grandes, dificultando la interpretación de sinergia entre los antimicrobianos y el EDTA. ¿Cómo lo controlamos? ¿Cómo podemos saber si nuestro medio está bien en este catión? Pues igual probando la pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 con el imipenem, y debe dar un halo entre 20 y 28 milímetros, como les muestro a continuación. Aquí es un ejemplo. Aquí probamos nosotros cada nuevo lote de medio o de una libra. Ahí en un lote probamos si está bien en estos cationes, probando la pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 con el disco de gentamicina de 10 microgramos y el disco de imipenem. Y si me da estos dos discos dentro de los rangos indicados, entonces aprobamos el medio y lo podemos utilizar. El pH. Es muy importante medir el pH final del medio preparado, porque vamos a ver una menor actividad a pH ácido en macrólidos, aminoglucósidos y quinolonas, y mayor actividad a pH ácido con penicilinas y tetraciclinas. Así que si es necesario, hay que hacer el ajuste de pH con las soluciones de NaOH 1 molar y ácido clorhídrico 1 molar. Otra variable importante es la profundidad del agar. Normalmente cuando lo preparan es
4 milímetros eso es el grosor que debe tener. Y como podemos ver, el antibiótico va a difundir de manera radial y va a alcanzar una distancia. Si el medio fuera más delgado, como pueden ver, el antibiótico empieza a difundir a través del medio, llega hasta el fondo y rebota, entonces ocasionando que alcance una distancia más larga. ¿Qué va a pasar? Que si el medio está mucho más delgado, el halo de inhibición va a ser más grande y vamos a tener falsas sensibilidades. Y en caso de ser más grueso, vamos a tener falsas resistencias. El CLCI no te indica un rango, únicamente te dice aproximadamente 4 milímetros de grosor o profundidad. En EUCAS ahí sí te indica que debe ser de 3.5 a 4.5 milímetros, que es lo que utilizamos como rango. La densidad del inóculo. Ya sabemos que debe estar estandarizado al 0.5 de McFarland, y una mayor concentración de microorganismos puede dar una falsa resistencia, y al contrario, una menor concentración de microorganismos puede dar una falsa susceptibilidad. La concentración del antibiótico en el reservorio, pues sí, si no conservamos bien los antibióticos, estos se degradan y ya no tienen la potencia que debería de ser. También el tiempo de aplicación de los discos y el retraso de aplicación de estos puede dar por resultado zonas de inhibición mayores de las normales. La temperatura de incubación a 35 grados centígrados. El tiempo de incubación, hay algunos que de 16 a 18, otros hasta 24 horas, unos de 20 a 24 horas. Entonces, todas estas variables debemos controlarlas muy bien. Y bueno, ahora vamos a iniciar, ya que tenemos todo lo general, con las recomendaciones específicas de estudio de susceptibilidad por disco para Haemophilus influenza y Neisseria meningitis. Entonces nos vemos en un momento más.